Buenas noches. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios por esta noche que estamos aquí para escudriñar la palabra del Señor, ver qué tiene para nosotros. El tema de esta noche se titula, o yo lo he titulado, el reto de dirigir. Y bueno, cuando hablamos de este tema, es obvio que siempre pensamos en dirección de pues toda la cuestión familiar, pero efectivamente es así. Y cuando hablamos o pensamos en este tema de dirigir, pues algunos pensamos en tomar decisiones como en dónde vivir o qué comprar o dónde trabajar o cosas así que están relacionadas más que nada con el asunto meramente de material, de trabajo, de los hijos, a qué escuela van a ir o cosas por el estilo. Ese es un tipo de dirección, pero no es la dirección o no es el enfoque que yo en esta noche quisiera tocar. En 1 Corintios 11:2, hablando del apóstol Pablo y dirigiéndose precisamente al hombre y a la mujer, y dirigiéndose a la cuestión familiar o matrimonial, a la relación de todos los días, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. En estos versículos hay una cuestión, hay una instrucción, dice Pablo, que Pablo les dejó una instrucción y que ellos la tienen, ellos la retienen, ¿sí? Ellos la viven, tal vez algunos, pero siempre ha existido este asunto de quién es la cabeza y quién no es la cabeza, y todos quieren dirigir y todos quieren opinar y que su punto de vista sea el que impere en la relación. Y estoy hablando de la relación matrimonial porque este es el tema, la relación matrimonial. Y el tema de Pablo también es la relación matrimonial, y él quiere establecer una secuencia de autoridad. Y aquí en este versículo él nos dice cómo es la secuencia de autoridad. Al final del versículo dice, Dios es la cabeza de Cristo, ¿sí? Hablando de la Trinidad, Dios es la cabeza de Cristo. Y luego continúa diciendo, Cristo es la cabeza de todo varón. Y el último dice, el varón es la cabeza de la mujer. Y hasta ahí se termina la secuencia de autoridad en la familia, ¿sí? Aunque no dice que la mujer es la cabeza de los hijos, no. Que en teoría, bueno, pues dame algo de autoridad, ¿verdad? Pero no, aquí la cosa es que los dos van a ejercer esa autoridad con los hijos. Los dos son los que van a poner en práctica la autoridad, la dirección de los hijos. Pero en la vida familiar, en la vida espiritual de una familia, que es el tema el que yo quiero enfocarme, no voy a hablar de dirigir para las cosas del mundo, para si compramos jitomate o si comemos salmón o cosas así, no. Vamos a hablar de cosas espirituales, ¿sí? Entonces, aquí la palabra de Dios habla que el varón es la cabeza de la mujer, y es el tema. Todo el mundo entiende claramente que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es la cabeza del varón.
O algunos varones no quieren entender o bueno, dicen, bueno, yo soy la cabeza y nada más, pero también los varones tenemos la autoridad, una autoridad que está sobre nosotros y a cual debemos de obedecer. Entonces aquí dice claramente, el varón es la cabeza de la mujer. Y yo quisiera que oráramos antes de entrar en el tema, ¿sí? Quisiera que oráramos y que Dios nos hable a cada uno, especialmente a los varones en esta noche. Padre, gracias por esta noche que tú nos preparaste para estar aquí y escuchar tu palabra, escudriñarla, Señor. Háblanos claramente, Señor, cuál es nuestra responsabilidad como líderes, como cabeza de nuestro hogar, Padre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos toque y nos llene, Padre. Amén. Bien. El Antiguo Testamento y toda la Biblia, en el Nuevo también, en el Antiguo y el Nuevo, toda la Biblia, hace mucho énfasis en la familia, en todos los sentidos, desde Adán, ¿sí? Hay una vida familiar, y así pasamos por todas las épocas, y siempre hay un énfasis en la familia. El propósito de Dios no es la prosperidad financiera. Si usted se fija en la palabra de Dios, no es de que, bueno, ya que se casen van a tener una casita. O sea, no se refiere a eso. Ni van a tener carros, ni van a tener propiedades, ni nada de eso. O sea, la palabra de Dios habla de un asunto diferente a lo que es la cuestión financiera. Habla de cosas espirituales. La prioridad para la familia en nuestro caso, en nuestro tiempo, la prioridad de las familias es la cuestión financiera. Sí. Todos trabajamos para eso y nuestra vida está movida por la cuestión financiera, por el trabajo, por tener 2 trabajos, por cambiarnos de trabajo, por hacer buenos negocios, por vivir en una buena zona, por tener buenos autos, que nuestros hijos, que ropas y que todo eso. Nuestro énfasis es la cuestión financiera, y cuando hablamos de dirigir, siempre nuestra mente está en que el hombre debe de ser muy sabio para tomar decisiones financieras y manejar sus tarjetas y manejar esto y manejar aquello. Pero el énfasis de Dios no es ese. El énfasis de Dios es una cuestión espiritual. Y el énfasis de Dios para la familia es los dos, el hombre y la mujer, que encuentren el significado del casamiento, del que estén unidos, y que los dos se hagan felices mutuamente. Lo demás es por añadidura, ¿sí? Dios es el proveedor y Dios va a proveer a todos conforme a lo que cada uno necesita. Si usted recuerda, Dios cuando hizo la familia y cuando inició, solamente hizo a un hombre y a una mujer, no lo hizo con hijos, nos hizo solos, y el propósito es precisamente esa unidad como esposos, porque además los hijos están con nosotros tal vez 20, 25 años, y si ya tienen más hay que correrlos, ¿verdad? Pero 20, 25 está bien, algunos casos 28, 30 ya como que empieza a causar molestia, y más de 30 no, pues ya pero hay que correrlos, ¿verdad? A que hagan su vida. Y quedamos solos. Entonces el asunto es de que siempre el propósito de Dios es nosotros en una estabilidad emocional, en una estabilidad espiritual, especialmente espiritual. El plan de Dios parte del gozo y la bendición que el ser humano disfruta dentro de su familia, y este es el plan de Dios, que los dos, hombre y mujer, realmente disfruten la relación familiar. Pero como nosotros estamos enfocados en las cosas materiales, la gran mayoría no disfrutamos de la vida familiar, ¿sí? La gran mayoría no disfrutamos la vida familiar. Estamos enfrascados en 1000 problemas, incluso algunos nos llevamos el trabajo a nuestra casa, y otros más nos llevamos los problemas a nuestra casa, de tal manera que a veces llegamos de mal humor, ¿sí?
Y bueno, las señoras que trabajan también llegan de mal humor, hombres y mujeres, y no disfrutamos la vida familiar. Y el asunto de la vida familiar desde el punto de vista de Dios es que el hombre y la mujer disfruten de esa vida familiar cuando están juntos. Lo primero que establece Dios es que es que en cada familia solamente exista un guía, exista un responsable, exista un líder. Sí. Este es el plan de Dios. No, en ningún caso establece que haya dos líderes, dos cabezas, dos directores. No, es uno. Sí. El padre en este caso es la cabeza del hogar, y la madre, la mujer, apoya con amor, con cooperación, como ayuda idónea. Cada uno tiene un papel y debemos de estar felices con ese papel. Los hijos, que bueno, es el fruto del amor de ese matrimonio, dice, deben obedecer a sus padres. Este es el orden que Dios ha establecido, y cuando esto se altera, trae problemas. Cuando los hijos no obedecen, trae problemas. Cuando la mujer no quiere ocupar su lugar, hay problemas. Y cuando el varón no ejerce también su papel, hay problemas. Cualquiera que los tres se vaya por un camino diferente, altera la relación matrimonial. Fíjese, en Estados Unidos actualmente hay más de 60,000 consejeros y 7,000 psicólogos que trabajan en el sistema de educación pública. Muchos de ellos fueron contratados con la labor de hacer las veces de padre, aconsejando a los alumnos. Pero esto debe de quedar claro, que ningún consejero profesional puede tomar el lugar de un padre o de una madre o de un amoroso y fiel esposo. Algunas ocasiones han venido a consejería mujeres pidiendo consejo y quieren que el pastor, ¿sí? Cualquiera, todos los pastores, todos los de aquí, de los de cualquier lugar, quieren que el pastor les resuelva sus problemas, pero nosotros no tenemos esa función. El único que puede resolver los problemas de esa mujer es precisamente su esposo, no el consejero, no el pastor. Porque en un problema matrimonial, cuando han venido a consejería, nosotros les decimos, es que ¿sabes qué? Necesitan venir los dos. Porque, por ejemplo, viene la mujer, cuenta todo el problema, y nosotros no podemos darle una solución si no está el esposo. Porque ¿quién es el que va a hacer la parte del esposo? Pues el esposo solamente. O sea, no puede ser el pastor, no puede ser el consejero, no puede ser el psicólogo. El único que puede hacer esa parte es el esposo. De tal manera que la consejería queda trunca, de tal manera que un consejero del padre, del hijo, no puede dar el consejo de lo que tiene que hacer el padre. O sea, siempre es necesario que el padre ejerza su papel de padre con el hijo, la madre ejerza su papel de esposa y de madre con el hijo y con el esposo, y el esposo ejerza su papel de esposo con la esposa, ¿sí? Ninguna mujer, también quiero hacer énfasis, puede tomar el papel de un padre, ¿sí? Ninguna. Yo sé que algunos estarán pensando que sí existen mujeres que hacen ese trabajo por diferentes motivos, ¿sí? En algunos casos porque el hombre cedió su lugar o porque el hombre abandonó su familia. Pero cuando está en este caso, el hombre cedió su lugar, el hombre abandonó la familia, esto es una familia, nos encontramos ante una familia disfuncional, es decir, que no funciona de acuerdo al orden de Dios, al orden social incluso. En una familia disfuncional existen problemas por la falta del padre, existen problemas por la falta de la madre, ¿sí? Encontramos en algunas ocasiones hombres que se han quedado
con sus hijos. Y esos hombres sufren porque necesitan una madre para sus hijos. Y cuando el hombre se va y la mujer se queda con los hijos, la mujer sufre porque necesita la presencia del padre. Es indispensable que estén los dos, el padre y la madre, para que sea una familia funcional y puedan hacer la función que Dios les dijo. Todos necesitamos la figura paterna y la figura materna. Un esposo, fíjese bien esto, un esposo dominado y una mujer que lleva los pantalones en el hogar es en contra de Dios. Eso no es bíblico, ¿sí? Además, cuando esto sucede, tampoco son felices, ni se sentirán realizados dentro de sus corazones. Es difícil para las esposas dominantes respetar a maridos débiles, y es difícil para los maridos débiles amar a esposas dominantes, ¿sí? Y ahí encontramos que aunque hay mujeres dominantes, en su interior anhelan tener un hombre fuerte, un hombre que tome decisiones, un hombre que vaya adelante, un hombre que ejerza su papel de hombre, de esposo, de líder, de cabeza. Anhelan. Y cuando encontramos hombres débiles de carácter, también es difícil que ellos puedan aceptar esa situación, ¿sí? Y tampoco son felices. El orden de liderazgo establecido por él lo leíamos en 1 Corintios 11:3, cuando dice: quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Este pasaje, mis hermanos, no trata solamente acerca de la adoración, porque ahí más adelante habla de la adoración, y también no se refiere solamente a cubrirse la cabeza, sino que es el plan maestro del liderazgo que Dios le encomendó a todos los varones. En cualquier comunidad, en cualquier iglesia, en cualquier organización, debe de haber orden y debe de haber un líder. En todos los casos, siempre debe de haber un líder. Así es en el cielo y es preciso que así sea también en la tierra. En el plano internacional, en el plano nacional, social, industrial, eclesiástico y en el plano familiar, son modelos que se repiten y en todos se necesita que exista un líder. Y mis hermanos, ustedes son ese líder que Dios puso en su familia, son ese líder. Tú tienes la responsabilidad de dirigirla. Y tal vez aquí empiece el problema para muchos o para todos, ¿verdad? Muy pocos son los que nos preparamos para ejercer este trabajo. Muy pocos son los que se preparan para ejercer las metas divinas de una familia. Yo conozco hombres exitosos en sus negocios. Hombres que, mire, se preparan de una manera especial. Duran como, 20 años estudiando una enseñanza general, ¿sí? Pero posteriormente empiezas a tomar estudios específicos, maestrías en dirección de empresas, maestrías, doctorados en alta dirección, en negocios internacionales, una serie de estudios que los capacitan para dirigir, para ser líderes de grandes empresas. Pero esos mismos hombres no se capacitan para dirigir una familia. Pueden ser muy exitosos tomando decisiones en su empresa, pero pueden ser un fracaso tomando y dirigiendo a su familia, a sus hijos, a su esposa. El liderazgo cristiano
es uno de los más mal capacitados para dirigir una familia. Un líder cristiano, y estoy hablando de familias, no de iglesias, no de pastores, estoy hablando de familias. Un líder cristiano es de los más personas incapacitadas que no se preparan, que no toman en cuenta la instrucción que deben de estar ejerciendo en el liderazgo y en el funcionamiento de su familia. Y sin embargo, este es uno de los desafíos más extraordinarios de los días en que vivimos. Estamos pasando por un tiempo de grandes transformaciones que exigen decisiones diarias, que exigen una lucha constante. Todos los días tenemos que estar pensando cuál es la estrategia para poner a salvo a nuestra esposa, a nuestros hijos. Como líderes en la familia o en cualquier organización cristiana, sentimos el peso de la responsabilidad que está sobre nosotros. Muchos sentimos ese peso y decimos, no sé qué hacer. Pero ese no sé qué hacer tampoco te lleva a capacitarte, a leer, a escudriñar, a buscar cómo sería lo mejor, cuál sería la mejor decisión, qué es lo que haría el Señor, cuál es el principio divino, por dónde es por donde debes de caminar. Nosotros podemos entender que no es tan importante las cosas, tomar decisiones sobre las cosas. Por ejemplo, no es tan importante que estemos preocupados si cambiamos la televisión o no, o la lavadora, o el microondas, o la ropa, o un viaje. Son cosas, sino que la responsabilidad que tenemos nosotros tiene que ver con vidas humanas. Dios puso en tu mano la vida de tu esposa, varón. Dios la puso en tu mano. Y a los dos les digo que Dios puso en sus manos la vida de unos chicos. Yo no sé cuántos, 1, 2, 3, 5, no sé, pero Dios los puso en su mano. Y ahí muchos de nosotros hemos errado el rumbo. No hemos hecho lo que era nuestra responsabilidad. Hemos caminado hacia otras direcciones menos en donde deberíamos de estar centrados. Ciertamente, como muchos hombres importantes, y nos damos cuenta, hombres que tienen grandes fortunas, que son exitosos haciendo películas, que son exitosos dirigiendo empresas de alto nivel, que incluso tienen influencia en todo el mundo, líderes políticos que tienen influencia en todo el mundo y sin embargo tienen matrimonios destruidos, esposas que están solas, ellos mismos que se sienten solos. ¿Por qué? Porque no han encontrado, no han sabido prepararse para el reto de dirigir una familia. Debemos reconocer que las técnicas o las teorías del liderazgo no son suficientes para hacer que una persona sea líder siguiendo los principios del mundo. Lo que Dios nos ha llamado a todos, no solamente a nosotros que estamos aquí en esta noche. Dios nos ha llamado a todos los casados a buscar los principios, buscar los conceptos para que formemos una familia con principios sólidos de las cuales nosotros varones somos los responsables. El principal liderazgo de un varón es lograr una familia que cumpla el cometido de una familia, es decir, que los dos sean felices, que los 5 sean felices, ¿sí? Ese es el propósito de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para el esposo? Primeramente, y nos vamos a olvidar de todos los demás conceptos que hablan de liderazgo en el sentido material. Estamos hablando liderazgo en el sentido humano, el liderazgo en lo que Dios ha puesto en nosotros.
¿Qué es lo que Dios puso en tu mano, Aarón? Lo más importante, quiero decirte que es la vida de tu esposa. No hay algo más importante que tengas. No es tu auto, ni tu casa, ni tu trabajo. Es tu esposa. Y mira un principio que encontramos en la Biblia, que lo hemos leído muchas veces en 1 Pedro 3:7, dice: vivid con ellas sabiamente. Así empieza el apóstol Pedro. Las palabras que emplea significan literalmente vivir con tu esposa de una manera sabia, y es vivir con ella no con el conocimiento que tienes, no con lo que crees que está bien, sino vivir con ellas de una manera diferente. Y bueno, este principio lo debimos de haber conocido cuando nos casamos, desde el primer día que nos casamos. No cuando ya tenemos 20 años de casados o 30 años de casados, cuando los problemas ya están crecidos, cuando tenemos muchas diferencias, cuando estamos bien separados, cuando no sabemos cómo relacionarnos, cómo volvernos a comunicar, cómo reconciliarnos. La palabra de Dios dice desde el inicio, este es un principio que todos deberíamos de saber desde el primer día que nos casamos: vivid con ellas sabiamente. Tenemos toda la vida por delante para llegar a conocer a tu esposa, ¿sí? Y necesitarás esa sabiduría para poder entenderla. Es importante poder entender a tu esposa. Y dentro de esto, y hemos dicho algunas veces hasta en son de broma, que las mujeres son difíciles de entender. Tenemos ese concepto, y hasta ellas mismas lo dicen: no me entiendas, ámame, no me entiendas. Hay tantas bromas acerca de esto, y es verdad. Algunas veces no sabemos por qué llegamos a casa y la encontramos en un mar de lágrimas. Y lo peor es que le preguntas: ¿qué tienes? Y te dicen: nada, déjame. O sea, ¿cómo le haces? Y ahí estás insistiendo, y sin embargo, no. Pero aquí hay una cuestión: debes de entender ese nada, déjame. Debes de entenderlo. Las señoras, la mayoría, no digo que todas, pero la mayoría, nos hablan de una manera que tenemos que estar con el discernidor, con el adivinador, con todo, a ver qué es lo que realmente quiso decir. Sí. Algunas veces te dicen: está haciendo mucho calor. O sea, tú debes de entender qué te quiso decir. Tráeme un vaso de agua, pon el aire acondicionado, abre la ventana, vamos a caminar. Yo no sé, pero ahí es lo interesante, que tú tienes que saber entender qué es lo que te quiso decir. Sí. Tienes que saber vivir con ella, aprender a comprender sus temores y sus ansiedades y sus estados de ánimo. ¿Qué cosas la hacen caer y cómo satisfacer sus necesidades? Te quiero decir algo: tú eres el pastor de tu esposa. Tú eres el pastor de tu esposa. Y así como Dios es tu pastor y se preocupa por tus necesidades, mira, hay un símil en la función de Dios, de Cristo como pastor de su iglesia, y hay un símil del esposo como pastor de su esposa y de su casa. Hay un símil. Y aquí no es de que tú digas: ay, pero ¿cómo la voy a entender si a veces es tan difícil? Pues así de difícil tal vez Dios te entiende a ti. Cuando tú también estás en esa etapa de que Señor, no sé por qué hago esto, pero lo hago. ¿Y cómo ves
¿Cómo crees que Dios te piensa de ti? ¿Sí? Y tantas veces que has ido con el mismo problema, y tantas veces que Dios te entiende y te perdona y te anima a que sigas, a que luches, a que te levantes. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros somos el pastor de nuestra esposa. Obviamente que no es que, pues tú le vas a satisfacer el área espiritual como Dios. No, tú vas a satisfacer esa área en la cual tú eres la cabeza de tu esposa. Tú vas a llenar su necesidad de un varón, ¿sí? En todas las áreas. Alguna vez la señora, mira, no necesita que le lleves un diamante, no necesita que le lleves un auto, lo que necesita es que le des un abrazo. ¿Sí es así, señoras? Dicen sí, pero no importa que traiga el auto y el diamante. Pero lo que necesito es un abrazo. Algunas veces no es que le expliques muchas cosas, simplemente que ella te dice, ¿sabes qué? Abrázame. Y en ese abrazo, no es ese abrazo seco, distante, que muchos señores luego dan así como que, está bien, te abrazo. Y ahí. No, ellas quieren sentirte. Ellas quieren ahí estar, que tú estés ahí. ¿Cómo conocer a las esposas? La mayoría de las esposas anhelan someterse a un esposo, anhelan respetar a su esposo y respetarán al esposo a quien se someten. Sí. Tu esposa, dice la palabra de Dios, que es un tesoro delicado. Es un vaso frágil. 1 Pedro 3:7 dice, si la golpeas o la hieres emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, físicamente, tu mujer no servirá para nada, no te servirá para nada, no te servirá para todo lo que tú quieres. Trátala mal y no vas a lograr nada. Al contrario, vas a estar peleando, vas a estar distante, vas a sentirte solo, vas a sentirte desatendido y obviamente pues te va a gritar, se va a poner al tú por tú. ¿Por qué? Porque no te respeta, porque tú no estás haciendo tu papel. Sí, fíjate bien, dice la palabra de Dios, este es un principio para el varón. Tu esposa es un tesoro delicado. Y dice la palabra de Dios, es un vaso frágil. Es un vaso frágil y debemos de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. Si la golpeas, si la hieres emocionalmente, si la hieres espiritualmente, si la hieres mentalmente, si la hieres físicamente, tu mujer no servirá para nada, no servirá para lograr el propósito de los esposos. Algunos esposos pasan más tiempo intentando comprender su computadora, su teléfono celular, los nuevos, las instrucciones de las nuevas aplicaciones, que comprender a su esposa. Y este es un error. Debemos de pasar más tiempo tratando de comprenderla. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Mira, esto se logra cuando tú le dedicas tiempo a estar con ella. Ciertamente que cuando no hemos hecho desde el inicio estas cosas, cuando no hemos aplicado este principio desde el inicio de nuestra relación matrimonial, hoy en día nos cuesta trabajo, nos enfada, no nos aguantamos y no podemos dedicar tiempo a esto. Pero el principio ahí está. Y el que quiera hacer y lograr que su matrimonio sea diferente necesita vivirlo, necesita ponerlo en práctica. Necesitamos trabajar arduamente para comprender a la esposa, y este trabajo
no se hace a la distancia, no se hace por medio de fotografías, no se hace hablando por teléfono, se hace de manera personal, dedicando tiempo, mirándose a los ojos, tomándose de la mano, entendiéndose, mirando las reacciones. Algunas veces que estamos platicando, esa levantadita de ceja ya dijo mucho, ¿verdad? Esa sonrisa ya dijo mucho, esa seriedad ya dijo mucho, ese tono de voz ya dijo mucho, esa mirada distante a otro lado dice mucho. Y el propósito de Dios es que seamos uno. Muchas veces hay esposos que piensan o que basta un ramo de flores para cambiar situaciones. Puede ayudar, pero en el fondo, aquí adentro, no lo cambia un ramo de flores. Es más profundo. Debemos acercarnos a ella. Y la instrucción de la palabra es, maridos, vivir con ellas sabiamente. Esta instrucción es para el esposo. La mujer siempre va a ir atrás, siempre va a ser guiada. Por eso dice que nosotros somos los líderes, nosotros la vamos a guiar. Si tú la guías en ese camino, mira, tu esposa va a caminar detrás de ti, respondiendo a lo que tú estás tratando de hacer. Eso es muy sencillo. Cuando tú acaricias a tu esposa responde y te sigue. Cuando tú golpeas o le hablas mal a tu esposa también te sigue. ¿Sí? Y ahí están los dos en la dirección que tú, varón, estás eligiendo en cada situación. Así como dice la palabra de Dios que los maridos deben amar a sus mujeres, y todos pudiéramos decir, sí, yo la amo. ¿Sí? Si tú le preguntas, dices, no, sí, yo amo a mi esposa. La diferencia es que la palabra de Dios dice que debemos de amarla así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que Dios le demanda a los esposos por su esposa es total. Es un amor de sacrificio. Es un amor que va más allá de lo que se puede establecer. Es el amor que se basa en un principio no del mundo, se basa en un principio espiritual. Dar su vida por ella. Dar su vida por ella significa precisamente dedicar tiempo. Y hay otro tema donde también nos cuesta mucho trabajo, y tal vez este que yo les estuve hablando, a lo mejor muchos dijeron, ay, qué exagerado. Es muy exagerado tener que dedicar tiempo para estarle escuchando y para estarle buscando y para ver cómo la conozco y la complazco y la entiendo y la comprendo. Y es muy difícil. Pues este tema, precisamente, fíjese, aquí en esto que vamos a hablar es donde se forjan los vínculos más estrechos entre un esposo y su esposa. Dice 1 Pedro 3:7 más adelante que estábamos leyendo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando habla de vuestras oraciones, se refiere a las oraciones de los dos. Aquí Pedro está terminando una frase, una enseñanza, una instrucción acerca de los esposos, y le dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es una de las razones por las que el esposo debe entender y buscar conocer a su esposa. Por esta razón el esposo debe de mostrarse considerado, respetuoso. A Pedro no le importaba más que las cosas materiales, le importaban más las cosas espirituales. Y una cosa importante en la vida de una familia es la oración. Y también una de las cosas que más faltan en una familia es la oración.
Y la oración no depende tanto de la mujer, ni estamos hablando de una oración donde cada uno hace su oración personal. Hay una oración personal, pero hay una oración matrimonial, juntos como esposos. Y aquí dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y esta instrucción va dirigida al esposo y tiene la finalidad de alcanzar a la esposa. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hacen oración como esposos? ¿Cuántas veces se levantan? Y levantarse no es de en la mañana. ¿Cuántas veces se levantan con esta intención de lo que estén haciendo? De estar viendo la televisión, de estar atendiendo a los hijos. Ya se acabó el día, ya se acabó la labor, o es a mediodía, o es en cualquier momento que dicen, vamos haciendo una oración. Aún en los momentos difíciles, fíjense, aún en momentos difíciles, muy pocos matrimonios se ponen a orar. Muy pocos. Cada uno piensa que la oración es personal. Y aún la oración personal está descuidada. Y varón, tú eres, y yo estoy hablando de un liderazgo espiritual del varón. Y el varón es el que debería de estar llevando esta dirección. Es el que debería de estar jalando. Es el que debería de buscar el momento. Y no me importa que muchos estén pensando que soy muy legalista o que estoy yendo más allá. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar que el hombre es el responsable de la vida espiritual de una familia. Y el hombre es el que debería de poner delante de Dios las necesidades matrimoniales, familiares. Aún he visto que ni siquiera cuando están en crisis, en una crisis matrimonial, van delante de Dios a buscarlo. Y doblan su rodilla como esposo y esposa y le abren el corazón a Dios y le dicen, Señor, estamos fallando en esto. Tenemos este problema, no nos ponemos de acuerdo, estamos luchando por esta situación, hubo un pecado entre nosotros, hay una mala situación, hay una enfermedad, tenemos un hijo con este problema. Ni aún en esas circunstancias nos hemos puesto de acuerdo, y tú, varón, no lo has hecho, y tú eres el responsable de hacerlo, tú eres el único. ¿Cómo queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo? Es muy fácil, todos queremos que nuestra oración sea escuchada, pero hay una cosa, si hay problemas en la familia, entre el matrimonio, dice la palabra de Dios que no serán escuchadas nuestras oraciones. Y Pedro dice, lo que yo quiero es que sus oraciones como esposos sean escuchadas. Y ahí es donde estamos cerrando. ¿Dónde está la instrucción que se necesita para que esto funcione bien? El esposo no debería olvidar que él es el guardián del bienestar espiritual de su esposa. De la misma manera que todos deberíamos de dedicar un tiempo personal a solas, también deberíamos asegurarnos de que juntos, mire, ¿qué tenemos durante el día? Y esto pues es muy común encontrar en la vida de todos, de una manera o de otra. La mujer, vamos a hablar, la mujer se levanta y tiene responsabilidades de hacer el desayuno, preparar a los hijos si ya los hay, o preparar al esposo para que se vaya a trabajar, tenerle su ropa lista, o el hombre a ayudar, yo no sé, pero son actividades que se tienen antes de salir. Si salen los dos a trabajar o si solamente sale uno, y luego uno se queda y ya se separan y cada quien tiene un día en el que pudo pasar mil cosas, en la oficina, en el trabajo, en el trayecto de un lugar a otro. Si se queda en casa, pues los problemas de casa, si se quemó, si la comida, si el tiempo, si mil situaciones que pasaron. Y después de un día
de 10 horas, 12 horas de estar fuera o de regresar, llegamos a casa y los dos estamos agotados muchas veces, los dos no tenemos muchos ánimos. Yo no sé el estado de ánimo, y más si estamos distanciados, si la pareja no se habla o si está molesta, o a veces cada quien tiene su vida. Es difícil que los dos compartan y digan cómo te fue, y a veces sin que te digan cómo te fue, simplemente cuando se unen empezar a platicar y el varón empezar a ejercer su liderazgo y su guía espiritual y tomar interés en lo que le pasó a su esposa, en lo que vivió su esposa, en lo que estuvo enfrascada, y la mujer seguramente que hará lo mismo con el hombre, y al final darse cuenta de decir, oye, pues vamos orando por este día y darle gracias a Dios porque estamos aquí, porque tantos problemas que hay en la calle, por tantas situaciones que tal vez Dios nos libró, pero muy pocos, de veras, muy pocos hacen esto que yo le estoy diciendo. Y es una instrucción bíblica, no creo que yo la inventé, es una instrucción bíblica. Dios ha puesto a cada varón como pastor de su casa, como responsable de la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Y ahí estamos, abandonando toda esta responsabilidad. En modo que hemos acabado con todo lo que la Biblia dice acerca de los asuntos de los esposos. Tal vez muy pocos hemos puesto los fundamentos necesarios para tener un matrimonio feliz. Muy pocos hemos ejercido el liderazgo que nos ha sido dado por Dios. Dios nos encomendó ese trabajo. Más allá, el trabajo del esposo va más allá de trabajar, de traer el sustento. Sustento cualquiera lo puede traer. La cuestión espiritual está destinada solamente al varón, y cada varón le va a dar un sello a su hogar. Decimos que somos cristianos y que tenemos un hogar cristiano. Yo le pregunto, en su hogar, en su matrimonio, que usted dice que es cristiano, ¿qué es a lo que usted se refiere con ser un matrimonio cristiano? ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de ese cristianismo? ¿Cuál es? ¿Que pertenece a una iglesia? ¿Que pertenece a una denominación? ¿Que tiene una Biblia en su casa, en un librero? ¿Qué es lo que lo distingue a usted? ¿Qué es lo que lo hace tener un matrimonio cristiano? Hay un modelo de Dios. Este modelo de Dios fue dado para que lo pusiéramos en práctica. Este modelo es un modelo correcto, es un modelo natural, en el que cada uno ejerce su labor. El hombre, su liderazgo espiritual; la mujer, la ayuda idónea, y juntos forman un matrimonio, una familia llena de todas las bendiciones y todos los privilegios y todo lo que la palabra de Dios ofrece a un matrimonio: seguridad, dignidad, amor, respeto, confianza, paciencia, comunicación. Todo eso lo ofrece cuando alguien que está interesado en ejercer un liderazgo cristiano se prepara para ello. Y bueno, yo veo como algunos señores aún ya tienen, no sé, 40 años y están estudiando, porque están estudiando una maestría para alta dirección empresarial. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos interesados en mejorar nuestro matrimonio desde el punto de vista espiritual? Porque el matrimonio se mejora desde el punto de vista emocional, espiritual, afectivo. No se mejora desde el punto de vista económico. Hay matrimonios que tienen grandes recursos económicos y tienen grandes vacíos emocionales, espirituales en su vida. Usted véalo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿A cuántos les interesa su matrimonio? Y yo le digo algo, muchos entre semana vienen y piden ayuda. Anoche
bajé yo de estar compartiendo la palabra de Dios aquí y estaba caminando y se acerca una señora y me dice: pastor, me urge mucho un consejo matrimonial. Dije: discúlpeme, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer ahorita en este momento. Pastor, pero es que a mí me urge. O sea, siempre cuando nos surge algo, mire, ella dejó tal vez cosas que hacer ayer por venir para escuchar o para tener la oportunidad de escuchar un consejo de alguien, no solamente mío, de alguien. Yo le dije: mira, allá está Toño, ¿por qué no va con él y le pide ese consejo? Yo estoy ocupado, discúlpeme, no la puedo atender. Quisiera, pero no la puedo atender. Pero ¿por qué no se toman el tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios y prepararse? ¿Por qué no dedican 1 hora o 2? Y bueno, mire, aquí aparte de escuchar la palabra de Dios, luego nos quedamos a cenar y pasamos un momento agradable y bueno, nos deleitamos con los platillos de otros, y las que cocinan muy rico y dicen: yo quiero de lo que yo traje porque está más rico que lo demás, y tristemente no les toca. Pero a los que nos toca decimos: pues gloria a Dios, qué bueno cocina, ¿verdad? Qué rico cocina. Hace rato estábamos mi esposa y yo ahí, y luego estábamos viendo lo que llegaba, y luego dijimos: no ha venido, o sea, por la comida podemos identificar algunos. Y estábamos viendo y dijimos: hace falta la hermana que trae esto, que está riquísimo. No vino, sorry. Nos vamos a quedar sin eso. Pero lo que usted trajo lo vamos a disfrutar todos. Pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Hay una instrucción también que es muy importante. Fíjese cómo dice: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si nosotros, y hablando en el término o en la enseñanza que yo estoy tratando de llevar a cabo, pensáramos que nuestra familia cristiana está o es un desastre, nosotros pensaríamos que nunca es tarde para comenzar, porque la palabra de Dios dice: mejor son 2 que 1, porque si uno está fallando, el otro lo va a animar. Y en este caso, si tú, varón, eres el que está fallando, no has tomado esta responsabilidad, tal vez por desconocimiento, tal vez por apatía, tal vez por vergüenza, tal vez porque no sabes cómo hacerle, tal vez porque están completamente distanciados, la palabra de Dios dice que son 2. En esto estamos los 2. Y los 2 nos tenemos que poner de acuerdo para iniciar un plan en donde podamos estudiar, donde podamos prepararnos, tú, varón, para ser esa cabeza, y tú, señora, para ser la ayuda idónea de esa cabeza. Los 2 apoyarnos mutuamente. Los 2, dice la palabra de Dios, el propósito del matrimonio es que lleguen a ser uno solo. Sin embargo, el mejor de los matrimonios no es 2 separados, sino es uno luchando, o los 2 como uno luchando hacia un objetivo. Y en esto no estamos solos, porque en ese mismo texto dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y el tercer hilo de este cordón es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos capacita para poder llevar a cabo nuestro papel. Será difícil. Yo sé que algunas veces nosotros varones lo he platicado muchas veces con varones solos, y me dicen: es que no sé cómo hacerle, pastor, no sé cómo hacerle. Y lo he platicado con mujeres y que me dicen: es que mi esposo no le gusta que le diga que vamos a leer la Biblia, no sabe cómo hacerle. Y estamos en una situación que ese desconocimiento nos mantiene alejados, nos mantiene sin poder empezar el propósito del matrimonio, de un matrimonio cristiano, y nos tiene en una situación que el hombre no ejerce el liderazgo al cual Dios nos ha llamado. Y estamos
formando o caminando bajo reglas que no son las de Dios, no son las que Dios quiso o Dios establecido para que una familia sea formada conforme a sus principios. No estamos hablando de tradiciones, y muchas familias se forman o viven o crecen conforme a las tradiciones, y las tradiciones fallan. Lo hemos visto generacionalmente. Hay errores que se transmiten de generación en generación, y es un error que ahí va, porque el abuelo así lo hacía y lo siguió haciendo el nieto, y lo sigue haciendo el hijo del hijo, y así va hasta nuestros días. Y nosotros tenemos errores que nosotros podemos quitar. Pero aquí el asunto es tu liderazgo. Cuando tú confrontas la palabra de Dios con lo que tú haces, la palabra de Dios, el plan de Dios, con lo que tú le das importancia. ¿Cuántos de veras pasamos el tiempo? Bueno, yo la verdad soy enemigo de los jueguitos esos que luego andaban en los celulares, que fichitas y no sé ni cómo se llaman, pero veo a personas que pasan horas jugando ahí en su teléfono esos juegos que solamente les roban un tiempo tan valioso que pueden disfrutar con su familia. Les roban el tiempo. Y nosotros deberíamos estar dedicados, como dice la palabra de Dios, a buscar vivir con tu esposa de una manera sabia. Pero necesitamos prepararnos. Hacer un manual. Ese manual tú lo tienes que hacer. Cómo conocer a Lupita, o como se llame tu esposa. Y ahí dedicar tiempo para hacer anotaciones. 25 de febrero se levantó con un genio que no la había visto en muchos años. Y no supe por qué, pero tengo el propósito de saber, de entender el por qué. Y ahí estás, investigando. Pero tu esposa también debe de entender que ella debe de ser un libro abierto. Pero algo ha pasado muchas veces en nuestra relación que ha cerrado esa comunicación. La mujer no se abre por alguna razón. El hombre no se interesa por alguna razón. Y los únicos que saben las razones son ustedes. Siempre es un buen momento para iniciar esa vida de sabiduría juntos. Siempre es un buen momento. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Cierren sus ojos. Tome la mano de su esposo, de su esposa. Y bueno, yo creo que hoy es un buen día para orar por lo que viven. Usted sabe si su esposo ha cumplido o está cumpliendo ese papel que Dios le dejó de ser un líder espiritual, un guía espiritual, ese que la jala, ese que la lleva, ese que la enseña, ese que le ministra, ese que está al pendiente de conocer todas sus necesidades. Y si no es así, varón, pues hoy es un día para pedirle perdón a Dios por la negligencia de estar preocupado y metido en otras cosas que no traen bendición a tu vida familiar, a tu vida matrimonial. Si nosotros entendiéramos estos principios sencillos que los hemos escuchado una vez y otra vez y otra vez, nuestra vida sería diferente. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto puedes invertir de cosas económicas para doblar tu rodilla y hacer oración? ¿Y cuál es el beneficio que tú obtienes con ese sencillo momento?
Abrir tu corazón a Dios juntos. Pedir perdón por ofensas. Pedir dirección como esposos. Pedir dirección, varón, para hacer lo correcto delante de Él. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto se necesita? Solamente tiempo y disposición, mi hermano. ¿Cuánto tiempo necesitas para dedicar y ser paciente con tu esposa, conocerla? Mira, tu esposa seguramente que es una mujer muy interesante, muy divertida, pero tal vez ha dejado de ser lo que era cuando eran novios por situaciones. Y como no se han resuelto, porque no han tenido el tiempo de presentarlas delante de Dios, ahí están flotando, separando, cerrando corazones, cerrando actitudes. Pero es el tiempo. Y esto que yo estoy hablando no se hace aquí, no se resuelve aquí en un momento. Se va a resolver día con día en tu casa. Y tú tienes la responsabilidad, varón, de ser ese cabeza, esa guía que tu esposa necesita. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias porque tu instrucción ha llegado a tierra fértil. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro en la vida de mis hermanos y les des la sabiduría que requerimos cada uno de los varones que estamos aquí para poner en práctica tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.